¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a ver a continuación el caso de estudio rectificador de onda completa con derivación central. Ujú. Al igual que el rectificador de media onda, vamos a utilizar el parámetro TUF para estimar, calcular el transformador y el voltaje de secundario que debe ser capaz de entregar para poder obtener un voltaje CD. De teoría vista, sabemos que el TUF del rectificador de onda completa TAP central está dado por esta expresión. Además, el valor particular que se alcanza con ese tipo de esquema es de 0.808. Ahora, vamos a trabajar, al igual que el rectificador de media onda, vamos a trabajar con la relación de corriente CD y corriente RMS. La corriente CD para este tipo de rectificador ya se comprobó y es dos veces el voltaje pico entre pi veces RL. Y la corriente RMS es voltaje pico sobre raíz de 2 RL. Si yo sustituyo aquí en estas expresiones y hago la minimización adecuada, voy a encontrar que esta relación de corriente de DC y corriente RMS a la salida es igual a 2 raíz de 2 entre pi y esto es igual a 0.9. Ahora, sabemos que la corriente a la salida RMS va a ser la contribución de la inyección de corriente de este diodo y la inyección de corriente de este diodo en RMS. Como estamos planteando que este secundario presenta las mismas características eléctricas que este otro secundario y los diodos son iguales, entonces podemos decir que la corriente de salida RMS va a ser igual a raíz de 2, la corriente ya sea del diodo 2 o la corriente del diodo 1, cualesquiera de las dos. Más aún, el TUF entonces, si parto de la expresión original, que es esta, y sustituyo cuánto vale la corriente de CD, si la relación CD con respecto a RMS, la podemos despejar de aquí, sustituyo aquí el valor de CD, que va a ser igual a 0.9 con respecto a la corriente de salida RMS, vemos que entonces se eliminan, sigo trabajando, y esto despejo el voltaje RMS, que es el que me interesa, el voltaje RMS que tengo que entregar aquí, va a ser 0.9 por el bus o el voltaje de CD requerido en la carga entre el TUF, que vale 0.808. Una vez que tengo esto, entonces planteo condiciones de diseño. Voy a plantear un voltaje de salida de 12 volts, similar al esquema de rectificador de media onda, un voltaje de primario de 117 volts, y entonces ya simplemente sustituir el valor de 12 volts acá y me sale 13.37 volts de RMS. Lo que indica un voltaje pico en secundario de, como es una señal sinusoidal, entonces el voltaje pico va a ser raíz de 2 por el voltaje secundario 18.91 volts. Voy a tener un voltaje pico de 18.91 volts, eso implica un voltaje pico a pico de 37.882 volts. Ahora, procedo a calcular la relación de inductancia primaria y inductancia secundaria. La expresión ya se había presentado, ¿sí? Y entonces este voltaje primario ya lo conozco hasta aquí, este voltaje secundario lo acabo de calcular, hago los cálculos respectivos y me sale una relación de 76.58. Al igual que el rectificador de media onda, ahorita no se va a explicar cómo se calcula la inductancia del secundario, simplemente propongo una inductancia de 45 milihercios para hacerlo similar a media onda y poder comparar. Y entonces ahora sí puedo calcular la inductancia de primario despejando de esta expresión y me sale 3.446 milihenrios. ¿Qué es lo que sigue? Pues hay que probar con el simulador y verificar si estos cálculos son correctos. Para eso yo ya tengo aquí mi esquema. Ahí está mi esquema. Vamos a verificar. Tengo la inductancia del primario, 3.446 milihenrios. Inductancias del secundario de 45 milihenrios cada una. Mis diodos, mi carga de 12 ohms y mi voltaje con mi voltaje de energización al primario con un voltaje pico de 165 volts a 60 Hz. Mandamos a simular esto, ejecutar y obtenemos esto. Lo primero que me interesa ver es si aquí tengo el voltaje que se está indicando en esta parte. Aquí está, 13.36 volts RMS o 18.91 volts pico. Como esta terminal está a tierra, pues simplemente pido que se grafique el voltaje que hay aquí con respecto a tierra, que sería el voltaje del secundario, y entonces aquí tenemos nuestra forma de onda que arroja. Ya sabemos, ya he explicado cómo utilizar el comando de medición de LETSPICE, entonces lo activamos y aquí tenemos un voltaje de CD que para efectos prácticos es casi cero,
sería 0, 49.32 milivoltios es un valor muy cercano a 0, algo lógico que esperábamos porque es una señal alterna, simétrica, y un voltaje RMS de 13.12 volts. Yo esperaba un voltaje RMS de 13.37. Perfecto. ¿Cuánto vale el voltaje pico? Bueno, pues activo los cursores y puedo ver cuánto vale el voltaje pico en esta parte. Un momentito, 18.42 volts. Lo verifico con mis cálculos, 18.91 volts. Es decir, estoy bastante cercano al valor esperado. Una vez que ya verifiqué que este voltaje es el valor solicitado de acuerdo a cálculos y por lo tanto la estimación de mi transformador es adecuada, pues podría verificar ya el voltaje de CD, el voltaje a la carga y ver su valor CD y RMS. Pero antes de eso vamos a verificar que este transformador es simétrico. Se ve claramente que es simétrico, ¿por qué verificarlo? Voy a solicitar que se pinte el voltaje que hay aquí, ¿sí? Y tiene que ser, ahí está. ¿Sí? El voltaje traza azul es el voltaje del secundario en la parte alta, traza verde, el voltaje del secundario en la parte baja. Y se puede ver clarísimo que presenta la misma frecuencia, misma amplitud y por lo tanto el voltaje RMS 13.12. Voltaje pico. Pues bueno, activo el cursor, ahí está el cursor, ahí está el punto máximo, 18.50 volts. Está trabajando adecuadamente. Ahora sí, pido el voltaje en la carga, que debe ser un voltaje rectificado, una señal pulsante, que la vamos a ver ahorita, y ahí está mi voltaje rectificado. Aquí está mis 0 volts, ahí está mi señal, activo la medición nuevamente del LT-Spice, y aquí está un voltaje DC de 10.86 volts y un voltaje RMS de 12. ¿Cuánto esperábamos nosotros? 12 volts. ¿Por qué se está alejando de 12 a 10? Porque yo estoy haciendo ahorita, un momento, estoy haciendo ahorita cálculos ideales. No estoy considerando la caída de tensión en el diodo. Entonces, realmente el voltaje que voy a tener aquí sería el voltaje pico que entrega este secundario menos la caída de tensión, y eso va a redundar o va a impactar en que el voltaje de CD no sea 12 volts, sino sea menos de 12 volts. Para verificar eso, voy a graficar el voltaje ánodo cátodo de este diodo, ajá, y ver qué está sucediendo. Ahí está. Y ahí tengo el voltaje ánodo cátodo del diodo, traza verde. Por la forma en cómo lo tomé, me salió inverso, entonces no hay ningún problema. Aquí le pongo menos. Y esto es lo que yo vería en una traza de osciloscopio. Voy a hacer un zoom en esta parte y este punto, toda esta parte que tengo aquí, vean que empieza a crecer y después de un tiempo permanece casi constante y vuelve a decrecer. Vamos a activar el cursor y entonces veamos por dónde se está moviendo. Efectivamente, se está moviendo sobre la traza verde. Esa es la caída de tensión. Es una caída de tensión de 1 volt, ¿sí? Es 1 volt y entonces yo esperaba 12 menos 1, debería dar en términos ya prácticos, lo que yo debería ver en el laboratorio es cerca de 11 volts. Yo estoy midiendo un voltaje, nuevamente, veamos qué voltaje tiene mi forma de onda rectificada, ya sabemos cómo activar, perdón, sí, me equivoqué. Entonces, vemos ahí 10.6 volts, más el volt de la caída de tensión, 11.6, es bastante cercano a lo que yo espero. Acuérdense, esto es cálculos rápidos, el cómo utilizar el parámetro TUF para estimar la capacidad o el voltaje del secundario que debe ser capaz de entregar mi transformador. En ningún momento todavía estamos calculando la inductancia del secundario adecuada. Necesitamos todavía el cálculo completo. Ahora sería calcular qué inductancia de secundario debo de calcular, de poner, de obtener aquí para el transformador pueda ser capaz de entregar la corriente que estoy demandando en la carga. ¿Sí? Con esto entonces tendríamos ya completo el segundo esquema, que es el caso de estudio rectificador de onda completa con derivación central. Y aprovechando, pues de una vez podemos ver el rectificador de onda completa con puente de diodos. Aquí está el esquema, nuevamente la teoría de operación, eso ya lo damos por hecho. El TUF es el mismo, la relación de corriente CD, corriente RMS es la misma, porque la forma de onda es la misma, ¿sí? El TUF entonces hacemos lo mismo y el voltaje RMS va a ser 0.9 de voltaje CD deseado entre el TUF. Ya que tenemos esa parte, deje ponerle en modo presentación, se ve mejor. Ajá.
Entonces, el TUF 0.808, la relación de corrientes que la necesito 0.9, sustituyo en la definición de TUF, despejo el voltaje RMS y obtengo esta fórmula que es importante para mí. Nuevamente tengo dos inyectores de corriente, un inyector, un segundo inyector, por lo tanto se cumple que la corriente RMS total en la carga va a ser la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las corrientes RMS de este inyector o por este diodo y por este diodo. Bueno, para poder compararlo con los esquemas anteriores, igual proponemos un voltaje CD de 12 volts, un voltaje RMS primario de 117, hacemos los cálculos y vean que salen prácticamente los mismos valores. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en este esquema la diferencia va a estar dada en que nada más voy a poder obtener teóricamente los 12 volts de CD aquí únicamente con un solo secundario y 4 diodos. En el esquema anterior yo necesitaba 2 secundarios, aquí están, y 2 diodos. Entonces, hacemos los cálculos y si yo propongo una inductancia de secundario por la misma razón que ya expliqué de los casos anteriores, 45 milihenrios, voy a obtener una inductancia de primario de 3.446 milihenrios. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es ahora que probemos el simulador. Entonces, vamos a pausar tantito para abrir. Ya regresamos. Aquí tenemos el esquema del rectificador de onda completa, mi inductancia de primaria, 3.446 milihenrios, una sola inductancia de secundario, 45 milihenrios, mi esquema de puente completo, que ya hemos platicado bastante de él, mi carga la voy a poner exactamente igual que en los casos anteriores, ¿sí? Y bueno, aquí tengo un capacitor, lo que pasa es que pues, utilizo estos esquemas para hacer otro tipo de cosas. Entonces lo vamos a dejar igualito. Ahí está. En este momento tenemos el esquema exactamente igual en cuanto a condiciones de carga que el esquema media onda y onda completa tap central. Vamos a mandar a ejecutarlo, ¿sí? Miren, aquí, por eso me gusta el ETSPICE porque permite hacer esto. Podemos tener un comparativo con el esquema anterior que está acá. Entonces, ahí está. Aquí, acuérdense, esta es la salida rectificada de tap central y este es el voltaje en los diodos donde se puede ver la conducción y el bloqueo inverso. ¿Sí? Este es el máximo voltaje que soportaría cada diodo aquí. ¿Sí? Este valor que anda por acá. Bueno, ahora vamos a hacerlo aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar el voltaje del secundario. Entonces, el voltaje del secundario, esta parte ya la hemos explicado varias veces. Ahí está mi voltaje de secundario. Y este voltaje de secundario, pues cumple que es 13.18 volts RMS. ¿Cuánto necesitamos nosotros? 13.37, ligeramente abajo. ¿Sí? Una vez que tengo esto validado, dibujo ahora sí. Acuérdense, cuando ustedes activan la sonda diferencial, tienen que quitar la referencia. Entonces, cuando yo mando a graficar, estoy pidiendo que grafique aquí, pero con respecto a este punto, no con respecto a tierra. Entonces, hay que quitarlo, ya está, y ahora sí ven la diferencia, ahí está. ¿Sí? Nada más tengan cuidado cuando pongan la zona diferencial, desactivarla cuando ya la necesite. Y aquí está mi voltaje de salida, que otra vez ahí está. En forma de onda es el mismo, véanlo. ¿Cuánto vale el voltaje CD y RMS? Aquí está, 10.075 volts y 11.47 volts RMS. ¿Por qué tengo 10 volts? Al igual que expliqué en esta parte, aquí tengo la pérdida o la caída de tensión en 2 diodos. Entonces, para verificarlo eso, voy a hacer también lo mismo. Voy a hacer un zoom así para que se vea. Voy a graficar el voltaje ánodo-cátodo de este diodo, con la diferencia que acá es la pérdida o la caída de un solo diodo. Aquí voy a tener la pérdida de caída de diodos, de 2 diodos. La caída de voltaje en este diodo y la caída de voltaje en este diodo. Acuérdense, el flujo de corriente por rama viene así, pasa por carga y circula por acá. Quiere decir que estos 2 diodos quedan en serie con la carga, al igual que estos. Entonces vamos a graficarlo. Quiero el voltaje anodo cátodo, por lo tanto mi referencia la voy a poner acá, ahí está, y ahora sí pido el voltaje. Y ahí está, al igual que en este esquema, el voltaje anodo cátodo. Voy a hacer un pequeño zoom nada más para verificar cuánto vale este voltaje que va a ser la caída de tensión. Ahí está, acuérdense, acá está el medidor, ahí está, nada más para verificar que me estoy posicionando sobre la traza azul. Me voy a la parte más alta, que es por aquí, 0.99 volts, es decir, casi 0.99 volts, es correcto, casi un volt. Entonces voy a tener un volt y un volt, son 2 volts más 10 volts que tengo aquí, son mis 12 volts.
¿Sí? Ahorita resumo esta parte y qué tendrían que hacer ustedes para un buen diseño. Acuérdense que estos nada más son cálculos rápidos, simulaciones rápidas para entender cómo utilizar el parámetro de eficiencia TUF, parámetro de transformación, para estimar mi transformador en cuanto al secundario. ¿Ah? Quito esta parte, quitamos el zoom y ahora vamos a ver un detalle. La teoría dice que estos dos se llaman rectificadores de onda completa, con tap central y puente de diodos. La forma de onda es la misma. Ahí está, efectivamente, las formas de onda de rectificación en el esquema de diodos en forma de onda es igual a la obtenida en de tap central. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que se utiliza 2 diodos y este 4 diodos. La diferencia es el voltaje ánodo-cátodo cuando el diodo está en bloqueo inverso. Para el esquema tap central, vean, el voltaje que soporta cada diodo es el doble del voltaje pico que llega. Vamos a ver cuánto sale. Activamos aquí busco el cursor, aquí está. Me voy a la parte más negativa, ahí está, 36 volts. ¿Y qué sucede en el esquema de puente completo? Desde aquí pueden ver qué sucede. Cada diodo va a soportar para condiciones similares, ¿sí? Ojo, condiciones similares de estos dos circuitos, este y este. En el esquema de puente de diodos, cada diodo va a soportar la mitad de voltaje que soportan este esquema. Podemos verificarlo. Ahí está. Esto es lo bonito del ETA-SPICE, ¿eh? Fíjese. Yo puedo tener esto y puedo tener esto y al mismo tiempo yo puedo tener una comparación preciosa. Ahí está. Esta es la medición del voltaje pico inverso, esquema tap central, y esta es la medición voltaje pico inverso, esquema puente de diodos. Para efectos prácticos podemos decir que los diodos en el puente se estresan a la mitad de voltaje de los diodos en tap central. Esa es una de las grandes características del esquema rectificador de puente completo con diodos. Por eso, cuando ustedes en electrónica de potencia o alguna otra aplicación para generar una fuente lineal quieren obtener o desean obtener un voltaje de CD grande y además un gran paso de corriente, el mejor esquema, el más robusto y además el que menos pérdidas va a presentar, va a ser el esquema de puente completo. Y aquí ya no importa que utilicemos 4 diodos. Este es el mejor esquema para generar bus de CD y es lo que nosotros vamos a utilizar para generar los bus de CD cuando estemos hablando del tema de convertidores CD-CD de potencia, que es una de las partes primordiales de este curso. Yo espero que esta plática sea bastante ilustrativa, se complemente con lo que hemos explicado en las clases en línea, ¿sí? Y la invitación, como siempre la hago, a que estudien, saquen dudas, por favor, y en la siguiente sesión, adelante, pregunten, porque la única manera de aprender es estudiar y preguntar. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente grabación.